Hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Yo voy a hablar lo que es la teología de la liberación. Esta teología es fundamental sobre la reflexión de la pobreza injusta a partir de que Jesucristo vino aquí a la tierra. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, nos hablan esa teología, porque no es denominación. Esa teología no es denominación. Es una teología que se levantó como una idea propia, que interpretaban la Biblia a su manera. Cuando ellos miraron a Jesucristo, creían que Jesucristo había venido a esta tierra como un revolucionario para sacarlos de la pobreza. Esa era la teología que ellos tenían. Y su fundación fue en Latinoamérica y se expandió por todo Centroamérica en el año de 1960. Sus fundadores fueron los católicos Elder Cámara, Ernesto Cardenal y Pablo Freire. Ellos fueron los principales que estuvieron de acuerdo en que esa teología se llevara a cabo. Entre esas personas había un sacerdote que tenía poder, que esa teología la llevaron con un papa llamado Pablo 23. Ese papa dio puerta abierta para que se hiciera esa teología, y la llevaron hasta el país de Suiza. Hasta allá se fue se juntaron todos los sacerdotes, entre ellos protestantes, cristianos, y todos se juntaron, ¿verdad? Y eran 279 religiones que se unieron, entre ellas la católica. Siempre la católica estuvo más fuerte, porque de entre todas esas denominaciones que se unieron, se hicieron 400 millones de personas que estuvieron de acuerdo en que esa teología se llevara a cabo. La teología lo llevaba siempre a que Jesucristo era un revolucionario, porque ellos no creían en la Biblia, espiritualmente. Ellos veían la Biblia como una historia basada en la revolución, pero lo que ellos veían de Jesucristo era que lo querían hacer rey, porque creían que Jesucristo los iba a sacar de la pobreza. Aquí en el libro de Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, aquí lo querían hacer rey, porque ellos decían: si él es rey, nos va a sacar de la pobreza, porque decían los de esta teología de la liberación, decían que Jesús había venido solamente a los pobres, que cuando él se hiciera rey iba a hacer una sociedad igualitaria entre todos iban a ser iguales, no iba a haber pobres, no iba a haber ricos, sino que iban a ser iguales.
Pero la Biblia nos enseña, a través de la escritura nos enseña que Jesucristo vino a todo el mundo. Él vino, dice la palabra, ¿verdad? En Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Aquí Dios nos especifica de que no solamente vino a los pobres, sino que vino a todo el mundo. Y la teología hace solamente acepción a los pobres. En esa época, Jesucristo les hablaba de lo espiritual. Él nunca les estuvo diciendo de que Él venía a los pobres. Él amonestaba, Él hablaba, Él les decía a los ricos, a los pobres, a todos los enfermos, ¿verdad? Porque Jesucristo venía a sanar, pero a salvar lo espiritual. Su vida espiritual era lo fundamental para Jesucristo. A él llegaron ricos como Nicodemo, como José de Arimatea y Zaqueo, que ellos eran unas personas adineradas, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros ver que no era solamente a cierto pueblo al que venía Jesús, ¿verdad? Él les hablaba la verdad, porque a Jesús le interesaba una vida espiritual, que se arrepintieran del pecado, del perdón, que supieran perdonar, amar. Esa era la principal meta de Jesucristo, el amor hacia el prójimo, el amor hacia nuestros hermanos. Esa era la principal meta y Jesús siempre luchó por eso. Esa era su lucha. Él no era revolucionario. Su lucha era sacar al pueblo de la esclavitud, de la pobreza espiritual que ellos estaban pasando, ¿verdad? Porque en ese tiempo no conocían la verdad, no conocían el evangelio de Jesucristo, no conocían porque ellos se dejaban llevar por lo secular, por lo puro secular se dejaban llevar, y ese movimiento empezó a crecer y a crecer, ¿verdad? Creyendo siempre que Jesucristo era revolucionario. Pero Jesucristo venía a ofrecernos una vida futura allá en el cielo, una vida que no que nos llevara a estar con Él en la eternidad. Y entre eso estaba una que se llamaba praxis. Ese praxis era de concientizar el evangelio, o sea, de no mirar las cosas literales, sino basadas en la Biblia, porque ellos la Biblia no la veían como libro que venía de parte de Dios. Ellos veían la Biblia como una leyenda, ¿verdad? Como un libro de historias de revolución. Y dice también que cuando se empezó a expandir, ¿verdad?, la palabra, mucha gente no estuvo de acuerdo. Mucha gente pues perseguían a Jesús, pero cuando ese movimiento, esa teología que no hace mucho tiempo que nació, porque fue en el año de 1960, hubo mucho movimiento, aún inclusive los católicos fueron como si ellos no querían que el evangelio se expandiera espiritualmente. Querían ellos tener lo espiritual como algo terrenal, aún los católicos, porque hay mucho pueblo, ¿verdad?,
que ahorita se ha levantado, dice en el libro, ¿verdad? Que hay muchos pastores que hablan, ¿verdad? Sobre lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, él se centraba en la sanidad del alma, en la sanidad espiritual, en la sanidad, más que nada, ¿verdad? Para una preparación para estar nosotros en el cielo, porque esa era la vida que Jesucristo nos ofrecía, una vida futura allá en el cielo. Y ellos creían, esa teología creía que Jesucristo era terrenal, que esa teología nos iba a hacer terrenales, que todo lo que hiciéramos en la lucha era por estar aquí en la tierra, ¿verdad? De ser una sociedad igualitaria. Esa es lo que esa teología nos dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos ha dicho, ¿verdad? Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, y nosotros como cristianos debemos esperar, ¿verdad? Esa ciudadanía en el cielo, esperando nosotros la venida de Cristo como rey, pero no como rey aquí terrenal, sino como un rey que va a descender del cielo, ¿verdad? Y que va a tomar a lo suyo, porque Dios viene a todo el mundo. Jesús viene a todos. Jesús no solamente especifica, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad? Que el que oye su voz, ¿verdad? Y la guarda, y que el que persevera hasta el fin, porque esto es de perseverar, esto es de estar firmes y fieles en los caminos del Señor, estar con esa mentalidad, con esa, que nuestra meta sea siempre estar con Jesucristo. Y pues esa teología nos lleva a una que no es, a una, ¿cómo puedo decir? A una vida que no es aquí, porque nuestra ciudadanía no es en este lugar. Nosotros esperamos, ¿verdad? Como dice la palabra, cielos nuevos y tierras nuevas, pero vamos a morar con Cristo por siempre. Y yo les doy gracias, hermanos, por haberme escuchado, y espero que esta pequeña este pequeño resumen les sirva, y que Dios los bendiga.